Hola a todos, bienvenidos una vez más. Esta es la clase sobre la segunda parte del tema de trabajo y energía. Como un breve recordatorio, en la clase anterior hablamos sobre el concepto de trabajo, los fundamentos, toda la parte de la teoría, que es el trabajo físico, cuáles son las características, las condiciones que deben cumplirse para que exista trabajo. Vimos algunos ejemplos de aplicación, luego nos metimos a hablar sobre energía mecánica. Definimos los dos tipos básicos de energía, la cinética, la potencial. Analizamos las características de cada una de ellas, la relación que existe entre ellas a través del principio de conservación de la energía mecánica y al final resolvimos algunos ejercicios. En esta clase entonces vamos a complementar esos conceptos, vamos a resolver algunos ejemplos más, algunos que tomé de la hoja de trabajo, está en la plataforma. Vamos a resolver un par de ejercicios también aplicando los teoremas que vimos del de conservación de la energía y el teorema del trabajo y la energía. Y al final nos vamos a meter al tema de potencia, magnitud física, que es la potencia, una magnitud importante también que está relacionada con el trabajo. Entonces de eso se tratará en esta clase del día de hoy. Y este es el último tema previo al examen parcial, ¿verdad? Al finalizar este tema ya vamos a estar listos para realizar el segundo examen parcial. Entonces, damos inicio, por favor. Este problema lo tomé de la hoja de trabajo. Vamos a analizarlo y a resolverlo. Dice, partiendo del reposo, empezamos por acá, velocidad inicial igual a 0. Un bloque de 5 kilogramos de masa, vamos anotando los datos conforme vamos leyendo el problema y tratando de comprender. Se desliza 2.5 metros hacia abajo, deslizamiento 2.5 metros, sobre un plano inclinado rugoso, un ángulo de 30 grados. Entonces, podemos hacer un dibujo de ese plano inclinado. Acá puede estar el plano inclinado 30 grados respecto al horizontal. Acá está el bloque con la masa y se desliza una distancia. Los datos ya los tengo arriba, ¿verdad? Partiendo del reposo, velocidad inicial 0, masa 5 kilogramos y la distancia que se desliza son 2.5 metros. Con la salvedad de que ahora hay una fuerza de fricción acá que se opone al movimiento. Es una superficie rugosa. Entonces tenemos que considerar el coeficiente de fricción que nos brinda el problema, que es 0.436. Coeficiente de fricción. Lo que hay que hacer es determinar el trabajo neto realizado por cada una de las fuerzas. Aunque trabajo neto se refiere a todas las fuerzas, ¿verdad? La suma de trabajos de todas las fuerzas, no necesariamente cada una. Hay que encontrar cada uno de los trabajos que realizan las fuerzas y al final sumar esos trabajos para obtener el trabajo neto. Las fuerzas que actúan sobre el bloque. Bien. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar cuántas fuerzas están trabajando sobre el bloque, están generando trabajo. Aquí podemos ver a simple vista que aquí hay una fuerza normal, el peso está horizontal hacia abajo. Estas dos no están generando ningún trabajo. La fuerza de fricción que se opone al movimiento sí está generando trabajo. Esta es la normal y el peso las voy a tachar porque estas no me generan ningún trabajo. La fuerza de fricción sí genera trabajo. Y la gravedad, pero la gravedad a través del peso en su componente X, porque cuando tenemos un plano inclinado, recordando del tema de leyes de Newton, tenemos que rotar los ejes. Aquí va a estar el eje X y aquí va a estar el eje Y. Entonces el desplazamiento está en el eje X y la fuerza de fricción se opone a ese desplazamiento. Y lo que está provocando el desplazamiento en el eje X es la componente del peso en el eje X, que sería el peso por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Ya que estamos trasladando este ángulo
hacia acá, el ángulo de 30 grados, por principios geométricos. Entonces, aquí mismo integramos nuestro diagrama de cuerpo libre dentro del dibujo que hicimos de la situación. Ya no lo vamos a hacer otra vez. Entonces, el trabajo lo hacen estas dos fuerzas, la fuerza de fricción y la componente X del peso. Entonces tengo dos trabajos. El trabajo que hace la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento. Esa es una. Y la otra, el trabajo que hace el peso en su componente X es igual a la fuerza, que sería el peso en su componente X, por el desplazamiento. El desplazamiento ya lo conozco. Lo que tengo que buscar son los otros datos. Entonces, empiezo a buscarlos. Acá me doy cuenta, hay una fórmula. Voy a mi formulario y miro que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. La fuerza normal la tengo que tomar del diagrama de cuerpo libre. La fuerza normal está actuando en esta dirección. Y si aquí está el peso normal, acá en esta dirección hay un peso en su componente Y. De esto yo puedo deducir que la fuerza normal es igual al peso en su componente Y. Y esto es igual a el peso, que es la masa por la gravedad, por el seno de 30 grados. Entonces la normal es igual a la masa, que son 5 kilogramos, por la gravedad, por el seno de 30 grados. La fuerza normal es igual a 24.5 newtons. Teniendo la fuerza normal, entonces ya puedo encontrar la fuerza de fricción. Fuerza de fricción es igual entonces al coeficiente de fricción 0.436 por la fuerza normal, que son 24.5 newtons. Entonces fuerza de fricción es igual a 10.68 newtons. Esta me va a servir para encontrar el primer trabajo. Y ahora solo tengo que encontrar la componente X del peso. Lo voy a hacer aquí abajo. Es el otro dato que necesito. Pero este está más sencillo porque yo digo que el peso en su componente X es igual al peso, que sería masa por gravedad, por el coseno del ángulo. Entonces, esto es igual a la masa, que son 5 kilogramos, por 9.8, por el coseno de 30 grados. Entonces yo digo que el peso en X es igual a 42.44 newtons. Ya tengo los dos datos que necesito. Estos dos datos los voy a introducir acá. El que encontré con rojo lo voy a marcar acá. Y la fuerza de fricción que la encontré ahí con azul la voy a sustituir acá para encontrar el trabajo que hace la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción, el trabajo que hace la fuerza de fricción es la fuerza de fricción, que está por acá, 10.68 newton. Pero ojo, porque en el diagrama de cuerpo libre este vector es negativo. Tengo que darle la dirección, entonces menos 10.68 por las gráficas de trabajo que vimos en la clase anterior. Por el desplazamiento que lo brinda el problema son 2.5 metros. Entonces esto es 26.7 joules negativo, menos 26.7 joules. Y el trabajo que hace el peso
en X es igual al peso en X, que son 42.44 newtons por el desplazamiento. Y esto me da 106.1 joules. Esto es el trabajo que realiza cada una de las fuerzas, pero el problema me está pidiendo esto que está por acá arriba, que es el trabajo neto. Entonces trabajo neto es la sumatoria de los trabajos. Trabajo neto es igual a la sumatoria de los trabajos. Como aquí hay dos trabajos, uno negativo y uno positivo, entonces yo digo que trabajo neto es igual a menos 26.7 más 106.1 joules. Una resta por las leyes de los signos. Y se obtiene una respuesta de 79.4 joules. Y esta es la respuesta final del problema. 79.4 joules. Este es el trabajo neto. Sí, está bien que nos salga positivo porque el bloque se está moviendo en el eje X positivo, ¿verdad? Si fuera negativo significa que la dirección sería contraria, pero en este caso sería un error, porque la fuerza, es cierto que la fuerza de fricción se opone al movimiento, pero la fuerza de fricción no va a jalar el bloque hacia arriba, ¿verdad? Solo va a tratar de retrasar su movimiento. Entonces sí tiene lógica que nos quede negativo, perdón, positivo. Pasemos a otro ejercicio, también tomado de la hoja de trabajo. Dice, un mecánico empuja un automóvil con masa igual a 2500 kilogramos, partiendo del reposo, velocidad inicial igual a 0, realizando 5000 joules de trabajo en el proceso. Trabajo es igual a 5000 joules. En ese tiempo, el automóvil se traslada 25 metros. Desplazamiento 25 metros. Dice el problema, ignorando la fuerza de fricción, ojo con esto, no la tomamos en cuenta, entre el automóvil y el camino, porque el trabajo neto ya son 5000 joules, tomando en cuenta la fuerza que se opone al movimiento, ¿verdad? El trabajo resultante es este. Determine la velocidad que alcanza y la fuerza ejercida por el mecánico para desplazarlo. Entonces, después de que empieza a empujarlo en esta distancia de 25 metros, qué velocidad ha logrado alcanzar el automóvil y la fuerza ejercida por el mecánico para empujar el automóvil. Bien, ¿consideran necesario hacer un diagrama? Yo creo que no, pero si ustedes lo consideran, lo pueden hacer para verificar las condiciones del problema. Acá nosotros sabemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. En donde conocemos el desplazamiento, que son 25 metros, y conocemos el trabajo, queremos hallar la fuerza, entonces decimos fuerza es igual a trabajo dividido desplazamiento. Sustituyendo esto es 5000 dividido 25 metros. Y esto nos da una fuerza igual a 200 newtons. Para generar ese trabajo es necesario aplicar una fuerza de 200 newtons, una fuerza constante de 200 newtons. Entonces esto básicamente nos da nuestra primera respuesta. Esta es la fuerza ejercida por el mecánico, 200 newtons. Ahora la velocidad que alcanza. ¿Cómo la encontramos? Pues aquí ya necesitamos utilizar otros conceptos, ya no solo la fórmula de trabajo. Entonces, tenemos que encontrar velocidad final y conocemos velocidad inicial y distancia. No es suficiente, ¿no? Conocer velocidad inicial y distancia. Necesitamos conocer ya sea el tiempo o la aceleración. Y aquí está más fácil encontrar la aceleración, porque este es un problema de la segunda ley de Newton. Entonces tiene aceleración porque el automóvil parte del reposo y llega a una velocidad final.
cambia la velocidad, por lo tanto hay aceleración. Y la segunda ley de Newton nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza ya la conocemos, la acabamos de encontrar. La masa del automóvil también la conocemos, 2500 kilogramos. La aceleración es igual a fuerza partido masa. O sea, 200 newtons dividido la masa del automóvil, 2500 kilogramos. Para obtener un valor de 0.08 metros por segundo al cuadrado. Que sí es lógico que nos dé ese valor porque es una persona empujando un automóvil, ¿verdad? La aceleración no va a ser muy grande, es un valor muy pequeño. Teniendo aceleración, velocidad inicial y distancia, entonces ya podemos encontrar velocidad final. Con esta fórmula de cinemática. Porque la velocidad inicial es cero, porque parte del reposo. Entonces solo me queda velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. Raíz cuadrada de 2 por 0.08 por x. Son 25 metros. Tenemos una velocidad final de 2 metros por segundo. ¿Sí? Que también es una velocidad pequeña, ¿verdad? Porque es una persona empujando a un automóvil. Tampoco es tan pequeña, ¿verdad? Así lo va empujando un poquito rápido para avanzar 2 metros en un segundo. Entonces, la respuesta a este inciso es 2 metros por segundo. Y ahí está resuelto ya el problema. Había que determinar la velocidad que alcanza el automóvil al recorrer esos 25 metros y la fuerza ejercida por el mecánico para poder desplazarlo. Y aquí está, 2 metros por segundo y 200 newtons. Entonces aquí algunas veces va a ser necesario auxiliarnos de conceptos anteriores. No por el hecho de que estamos en el tema de trabajo vamos a utilizar únicamente la fórmula de trabajo. No. Este problema por las condiciones que tenía fue necesario utilizar la segunda ley de Newton y también una fórmula de cinemática. Siempre vamos a estar utilizando todos los conceptos necesarios, así que ya hemos aprendido con anterioridad. Por eso es que siempre tenemos que tener nuestro formulario en orden, con todas las fórmulas del curso, ¿verdad? Porque en cualquier momento las vamos a necesitar. Esto es importante. Vemos este otro ejercicio. Viene también de la hoja de trabajo. Dice, un pequeño, o sea, se refiere a un niño, ¿verdad? De 350 newtons de peso. Ojo, que este es peso, no masa. Nos están dando de una vez peso. 350 newtons. Está en un columpio unido a unas cuerdas de 1.75 metros de largo. Determine la energía potencial asociada al pequeño relativa a su posición más baja. Eso significa que en el columpio la posición más baja es el punto de referencia. Cuando las cuerdas, inciso A, están horizontales, inciso B, las cuerdas hacen un ángulo de 30 grados con la vertical, inciso C, el pequeño está en la parte inferior de un arco circular. Bueno, probablemente aquí sea necesario hacer el columpio, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de dibujarlo. Aquí la parte donde cuelga, aquí están las cuerdas y bueno, aquí está la silla. Este es el columpio, ¿verdad? Aquí está el niño. No lo voy a dibujar, no es necesario. Dice el columpio, perdón, dice el problema, que el columpio está unido a unas cuerdas de 1.75 metros de largo. Pero aquí por conveniencia nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa es la distancia total para nuestro punto de referencia. Que esta longitud es 1.75 metros, cuerdas más columpio, ¿verdad? Para poder comprenderlo mejor. El problema también nos dice que la parte más baja del columpio es el punto de referencia. Bueno, mejor esto voy a traerlo de este lado. La parte más baja
referencia, punto de referencia. Va. Ocurren tres cosas, porque son tres incisos. Las cuerdas están horizontales. Aquí el columpio sabemos que va hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Pero como aquí no se podría visualizar, vamos a hacer de cuenta que el columpio va en esta dirección circular hacia acá. Es como que si lo estuviéramos viendo de lado, ¿verdad? No de frente. Necesito que comprendan esa parte. El columpio se balancea entonces en esta dirección. Lo dibujamos así para poder entenderlo. Primero ocurre esto. Dice que las cuerdas están horizontales. O sea que el niño se está columpiando tan fuerte que el columpio llegó a esta posición. Acá está una cuerda, acá está la otra cuerda. Horizontales. ¿Sí? Si nosotros recordamos cuál era la posición original, el columpio estaba acá. Pero se movió circularmente a esta dirección. Eso significa que si aquí habían 1.75 metros, como la distancia del centro a cualquier punto de una circunferencia es la misma, es el radio, significa que aquí también hay 1.75 metros. ¿Sí? La pregunta es, entonces, cuando las cuerdas están horizontales, ¿cuál es la energía potencial? Es el inciso A. Estamos hablando del inciso A. Las cuerdas están horizontales. ¿Cuál es la energía potencial? La energía potencial del niño, ¿verdad? Este punto, aquí donde está la masa del niño. La energía potencial es masa por gravedad por altura. ¿Hay altura ahí? Sí, porque vean, el punto de referencia es este. Entonces, el columpio está ¿a qué distancia del punto de referencia? 1.75 metros, porque está en el punto más alto. Y el punto más alto mide 1.75 metros. Bien, entonces sí hay energía potencial, pero necesitamos conocer la masa. Y acá, si sabemos que peso es igual a masa por gravedad, entonces masa es igual a peso dividido gravedad. Como conocemos el peso, que son 350 newtons, y la gravedad, entonces la masa es 35.71 kilogramos. Esa es la masa del niño. Entonces acá en el inciso A yo digo energía potencial es igual a la masa 35.71 por la gravedad 9.8 por la altura, que es 1.75 metros. Hacemos el cálculo. 612.43 joules. Este es el inciso A. La energía potencial del niño cuando las cuerdas están completamente horizontales. Ahora nos vamos a ir al inciso B. Voy a anotar acá de arriba que la masa es 35.71 kilogramos. Como ya la calculamos, ya no me va a servir lo que está acá abajo. Necesito un poco de espacio para el siguiente dibujo. El dibujo del inciso B, entonces, ¿qué dice? Las cuerdas hacen un ángulo de 30 grados con la vertical. Bien, aquí está la barra que sostiene las cuerdas del columpio, pero ahora no está ni en la parte más baja ni en la parte más alta. Acá está el columpio en su posición original, vean. Pero ahora se balanceó
de modo que llegó a esta posición, formando un ángulo de 30 grados con la vertical. La pregunta es, ¿cuál es su energía potencial en este punto? ¿Habrá energía potencial ahí? Energía potencial, masa, gravedad por altura. ¿Habrá altura vertical? Si la hay. La altura vertical es este pedacito. Yo sé que este tramo grande que está acá mide 1.75 metros. ¿Cómo encuentro este pedacito entonces? ¿Cuánto mide este pedacito? Me doy cuenta acá que entre las cuerdas del columpio y el ángulo se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Que voy a dibujar acá a la par. Acá hay un ángulo de 30 grados que es el ángulo principal y la longitud de las cuerdas del columpio son la hipotenusa, 1.75 metros. Lo que necesito encontrar es este cateto, porque si yo le resto esta distancia anaranjada a 1.75, encuentro el pedacito que está acá. Entonces este es el cateto opuesto por la posición del ángulo. La relación entre el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo, seno del ángulo, opuesto partido hipotenusa. Lo que estoy buscando es el opuesto, entonces opuesto es igual a hipotenusa seno del ángulo, que es igual a 1.75 seno de 30 grados. ¿Y esto cuánto da? 0.88 metros. Entonces, este pedacito que está acá arriba mide 1.75 menos 0.88 igual a 0.87 metros. Por lo tanto, energía potencial en el punto donde el columpio está a 30 grados es igual a la masa, que ya la encontramos, 35.71 por la gravedad por la altura, que son 0.87 metros. Entonces, la energía potencial acá es igual a 304.46 joules. Esta es la energía potencial del inciso B. Más baja, ¿verdad? Porque es menos altura. Ahora vean el inciso C. El pequeño está en la parte inferior de un arco circular. ¿Eso qué significa? Que está en la parte más baja del columpio. Para el inciso C puedo usar el dibujo que está acá. Hice primero. Si acá está el punto de referencia y el columpio está en su parte más baja, ¿cuál es la altura? 0. ¿Sí? No hay altura. Como no hay altura, no hay energía potencial. Eso significa que la energía potencial es igual a 0. Ya no necesito hacer otro dibujo ni más cálculos, porque solo con el hecho de ver que no hay altura, no hay energía potencial. Y esto es para el inciso C, ¿sí? Porque está en la parte más baja. Entonces ahí está. Ya son 3 energías potenciales para 3 posiciones diferentes. Si se dan cuenta, vamos a la misma situación del problema anterior. Nosotros sabemos que la fórmula para energía potencial está acá, pero no necesariamente vamos a necesitar solo esta fórmula, porque aquí tuvimos que usar un poco de trigonometría, que es un tema que ya vimos hace bastante tiempo, pero nos va a seguir sirviendo. Tienen que tener claros los conceptos y su formulario a la mano, porque vamos a utilizar cualquier fórmula que hayamos visto dentro del curso para resolver cualquier problema.
Ahora vamos a ver un problema que se resuelve utilizando el teorema del trabajo y la energía. Dice, el conductor de un automóvil de 1000 kilogramos viaja de un estado a otro a 35 metros por segundo. Repentinamente pisa el freno para evitar golpear un segundo vehículo frente a él que se encuentra en reposo. Después de que los frenos son aplicados, una fuerza de fricción constante de 8000 newtons actúa sobre el automóvil. La pregunta es, ¿a qué distancia mínima deben aplicarse los frenos para evitar una colisión con el otro vehículo? Inciso B, si la distancia inicial entre los dos vehículos es 30 metros, ¿con qué velocidad se presentaría la colisión? Aquí es necesario resolver el inciso A para poder ver el inciso B después. Creo que el problema está bastante claro, pero vamos a hacer un pequeño dibujo. Aquí está el camino, un automóvil viene acá, ¿verdad? Moviéndose en esta dirección con una velocidad de 35 metros por segundo. La masa del automóvil es 1000 kilogramos. Cuando se da cuenta que enfrente, o sea, viene una velocidad de 35 metros por segundo, que es una velocidad alta, ve que acá hay un automóvil en reposo con velocidad igual a 0. Entonces, si el automóvil no se detiene, ¿qué va a pasar? Va a venir a chocar acá. Entonces, pisa el freno de forma repentina, ¿verdad? Creo que ustedes saben a qué se refiere esto. Si alguien de aquí maneja y ve de repente que hay algún obstáculo en el camino, frena de repente, ya sea que vaya en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, etcétera, pero ven un obstáculo que está enfrente, la reacción es frenar de forma repentina. Pero la pregunta es, ¿a qué distancia mínima deben aplicarse los frenos para evitar una colisión? O sea, ¿cuánta distancia tiene que haber acá para que cuando aplique los frenos no choque, ¿sí? Logre detenerse justo a tiempo, justo antes de chocar? Podríamos resolver este problema con leyes de Newton, con cinemática. Se puede, haciendo diagramas de cuerpo libre y todo, pero el proceso es muy largo, ¿sí? Hay que utilizar varias fórmulas de forma simultánea, resolverlas, y eso es un proceso un poquito largo. Ese proceso se puede reducir si nosotros utilizamos el teorema del trabajo y la energía, que dice que trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. ¿Sí? Trabajo neto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Trabajo neto. ¿Cuántas fuerzas están haciendo trabajo sobre el automóvil cuando pisa el freno de forma repentina? Una sola fuerza está haciendo trabajo ahí, que es la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Fuerza de fricción cinética. Porque la fuerza del motor ya no está funcionando. Se soltaron el acelerador, por lo tanto ya no está haciendo fuerza el motor. La única fuerza actuando en esa situación, en ese momento, es la fuerza de los frenos, la fuerza de fricción. Entonces, trabajo neto, yo puedo decir que es la fuerza de fricción por el desplazamiento, porque trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, sustituyendo acá en trabajo neto, porque es la única, fuerza de fricción por el desplazamiento, pero con dirección negativa, ¿verdad? Porque se está oponiendo al movimiento. Esto es igual, estoy tomando como referencia la fórmula que está acá arriba, el teorema de trabajo y la energía. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Qué se está buscando? Que el automóvil se detenga justo antes de chocar. Entonces, en este punto, justo antes de chocar, su velocidad tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir que la velocidad final es 0. Y solo me queda de este lado menos 1/2
de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí está, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora solo hay que despejar porque conozco los datos, conozco la masa del automóvil, conozco la velocidad inicial y conozco la fuerza de fricción que lo obliga a detenerse. Lo único que no conozco es la distancia y es lo que estoy buscando en el inciso A. Vean, distancia mínima. Entonces voy a despejar eso. Y digo distancia es menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado dividido menos la fuerza de fricción, si lo quieren ver de esta forma. Esto es igual a menos 1/2 de la masa, que son 1000 kilogramos, por la velocidad inicial al cuadrado, que son 35 al cuadrado, dividido menos la fuerza de fricción, que son 8000 newtons. Y esto me da la respuesta del inciso A. 76.56 metros. Esta es la respuesta del inciso A. Para que no choque el automóvil con el que está delante, para que logre frenar a tiempo y detenerse justo antes de chocar, tiene que haber esta distancia, 76.56 metros. Ahora, vean el inciso B. Si la distancia inicial entre los dos vehículos es 30 metros, ¿con qué velocidad se presentaría la colisión? 30 metros. Para no chocar tienen que haber 76.56, pero hay solo 30. ¿Qué significa? Que hay choque, ¿verdad? Sí hay choque. Entonces, si hay choque, ¿a qué velocidad se presenta ese choque? Velocidad final. Vamos a aplicar la misma fórmula. Trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética, pero ahora la velocidad final no es cero. Trabajo neto es menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado estamos buscando la velocidad final. Entonces hay que despejar la velocidad final de acá. El despeje queda de esta forma, ¿verdad? Aunque ustedes lo pueden hacer paso por paso, un poco más despacito. Pueden pausar el video, hacer su despeje y de ahí verificar. El 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que estaba negativo, pasa del otro lado a sumar. Luego el 1/2 de la masa que acompaña la velocidad final al cuadrado pasa a dividir y al final la raíz cuadrada. Luego se sustituyen los datos. La fuerza de fricción sabemos que son 8000. Esto se multiplica por la distancia, que son los 30 metros que da el inciso B, más 1/2 de la masa, que serían los 1000 del automóvil, por la velocidad inicial al cuadrado, pero esta se recuerdan que es 35. Todo esto dividido 1/2 de la masa, que son 1000, y a esto raíz cuadrada. Y se van a dar cuenta que esto nos va a dar un valor de velocidad final igual a 27.29 metros por segundo. Este es el inciso B. A esta velocidad se va a presentar el choque, la colisión. Y el inciso A decía que la distancia mínima de frenado son 76.56 metros. Entonces aquí está resuelto ya el problema. Mucho más fácil que hacerlo con leyes de Newton y cinemática, ¿verdad? Utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética. Una sola fórmula donde ya está involucrado todo. Esta es la aplicación. Por ahí en la hoja de trabajo tienen un problema parecido acerca de un beisbolista. Tienen que aplicar este mismo teorema para poder resolverlo. Ahora vean este problema. Dice, determine la altura desde la que se tendría que dejar caer una pelota de tal modo que tuviera una velocidad de 9 metros por segundo justo antes de que toque la superficie del suelo. Bien, aquí está el suelo.
Acá está la pelota, velocidad inicial 0, porque se suelta desde el reposo. Cuando llegue al suelo, tiene que traer una velocidad final igual a 9 metros por segundo. Bajo esas condiciones nos preguntan cuál es la altura desde la que se debe soltar. Aquí está difícil, un poco más difícil, porque solo conocemos la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo, la velocidad inicial igual a 0. Podríamos encontrar el tiempo, pero no nos están pidiendo el tiempo, nos están pidiendo una altura. O sea, podríamos jugar con las fórmulas de cinemática y de alguna manera llegar por un camino un poco largo, pero podemos llegar por un camino mucho más corto utilizando una sola fórmula, que es la fórmula del teorema de la conservación de la energía mecánica. Sé que la tienen anotada porque la anotamos desde la clase anterior. Esa fórmula nos dice 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura final es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura inicial. Entonces esta fórmula la adaptamos al problema tomando en cuenta, ya tenemos velocidad inicial, v final, nuestro punto de referencia es este, por lo tanto aquí tenemos nuestra altura inicial y medida hacia abajo nuestra altura final. Como acá inicia el desplazamiento en el plano cartesiano donde está el origen, entonces decimos que la altura inicial es igual a 0 y la velocidad inicial también es igual a 0, de acuerdo a nuestro punto de referencia. Entonces solo nos queda esta fórmula: 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual a menos masa por gravedad por altura final. Acá tomamos en cuenta esto: la velocidad final es un vector con dirección hacia abajo en el eje y negativo, por lo tanto tenemos que tomarla como negativa, y al despejar la altura nos queda 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado dividido menos la masa por la gravedad es igual a la altura final. Tal vez en algún momento ustedes se preguntaron, bueno, si no conocemos la masa, ¿qué vamos a hacer? Porque el problema no nos da la masa de la pelota. No la necesitamos porque acá al hacer esta división, vean, masa se anula con masa. Entonces solo nos queda 1/2 de la velocidad final, que son menos 9 metros por segundo al cuadrado, dividido la gravedad. Esto es igual a altura final. Entonces solo necesitamos hacer ese cálculo y obtenemos que altura final es igual a menos 4.13 metros. Está bien que nos quede negativa porque nuestro punto de referencia está arriba, aquí está 0, y la altura la medimos hacia abajo, desplazamiento hacia abajo. Por eso es que el vector me queda negativo, el vector desplazamiento, menos 4.13 metros. Como aquí está altura inicial y aquí está altura final, entonces la altura me queda negativa porque se está midiendo hacia abajo. Pero la respuesta sería que la pelota se tiene que soltar desde una altura de 4.13 metros para que llegue al suelo con la velocidad de 9 metros por segundo. ¿Sí? Esa sería la respuesta, utilizando el teorema de conservación de la energía mecánica. Con esto concluimos, ¿verdad? Este tema de trabajo y energía. Es importante que traten de resolver los ejercicios de la hoja, identificando a qué concepto corresponde cada uno. Ahora vamos a pasar al último concepto que nos hace falta, que es el concepto de potencia. Acá, si ya se sienten cansados, ya llevamos 45 minutos casi de clase, pueden pausar el video. Cuando hacemos estos videos los hacemos tratando de abarcar el contenido que nos toca semanal, pero eso no significa que ustedes lo tengan que ver en una sola sesión. Pueden pausarlo y seguirlo viendo
más tarde o al siguiente día, dependiendo del tiempo que ustedes tengan disponible también, ¿verdad? Si ya sienten que están un poco cansados, solo pueden pausarlo y continuar después. Si no, pues pueden continuar. Siempre tomando nota y tratando de ir comprendiendo todos los conceptos, ¿verdad? Para poder aplicarlos en la práctica, en la solución de ejercicios. Bien. La potencia se define como la relación que existe entre el trabajo y el tiempo durante el cual se efectúa dicho trabajo. Si se recuerdan en los problemas anteriores, todos los ejercicios que vimos de trabajo, en ninguno se tomó en cuenta el tiempo. Se toma en cuenta fuerza, aceleración, velocidad, distancia, pero nunca tiempo. Cuando se toma el tiempo, cuando se toma en cuenta el tiempo que le toma a una fuerza realizar un trabajo, ahí estamos hablando de potencia. Se define entonces la potencia como la relación entre trabajo y tiempo. Por eso aparece esta primera fórmula. Potencia es igual a trabajo partido tiempo. Pero nosotros sabemos que trabajo es igual a fuerza por velocidad. Entonces si sustituimos ese concepto, nos queda que potencia es igual a fuerza por velocidad partido tiempo. Y si nosotros agarramos esta parte de la fórmula, sabemos que distancia, perdón, aquí me estoy confundiendo, quiero pedirles una disculpa. Trabajo es distancia por tiempo, no distancia por fuerza. No tiene nada que ver la velocidad. Entonces, fuerza por distancia es el trabajo, dividido tiempo, sustituyéndolo acá. Si agarro esta parte de la fórmula, sé que distancia partido tiempo es velocidad, ¿sí? Del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por eso es que potencia se puede expresar también como el producto entre la fuerza y la velocidad, que es la fórmula que aparece aquí abajo. Tomando en cuenta que el movimiento es constante, ¿verdad? Entonces, la potencia también la podemos definir como la cantidad de energía o de trabajo que se requiere para hacer algún recorrido aplicando alguna fuerza en un tiempo determinado. Supongamos que ustedes levantan una caja que pesa unas 100 libras y la quieren trasladar de un punto a otro, ¿sí? Una distancia específica. Ustedes levantan una caja que pesa 100 libras y caminan. Ustedes pueden llegar, tienen que caminar 10 metros. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Aguantan a llevarse esas 100 libras 10 metros caminando? Sí. Pero imagínense que ustedes quieren hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces levantan la caja y se van corriendo. Llegan más rápido, pero se cansan más. ¿Por qué? Porque efectuaron más trabajo. Entonces la potencia es lo que estudia eso. ¿Sí? La relación entre trabajo y el tiempo en el cual se realiza dicho trabajo por la acción de una fuerza. La unidad de medida es el watt. La potencia se mide en watts en el sistema internacional, pero en el sistema inglés también la medimos en caballos de fuerza, pero la abreviatura es HP por el horsepower, ¿verdad? La palabra en inglés. El factor de conversión que utilizamos para esto dice que un caballo de fuerza, un horsepower, es igual a 746 watts. Esto es importante que lo anoten, aunque tenemos una tabla de conversión de unidades que manejamos en el curso, pero si en el caso no apareciera ese factor, podemos utilizar este. Un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Y tomando en cuenta esta fórmula y todas las anteriores, porque la potencia está relacionada con el trabajo y el trabajo está relacionado con la energía, entonces hay una relación entre estos tres conceptos y es importante tomarla en cuenta para resolver los problemas. Empecemos. Vean este ejemplo, dice: un elevador de 1000 kilogramos transporta una carga máxima de 800 kilogramos. Una fuerza de fricción constante de 4000 newtons retarda su movimiento hacia arriba.
¿Qué potencia mínima en kilowatts y caballos de fuerza debe entregar el motor para levantar el elevador completamente cargado con una velocidad constante de 3 metros por segundo? Ojo con esta palabra, kilowatts. La palabra kilo significa 1000. Entonces, un kilowatt es igual a 1000 watts. ¿De acuerdo? Para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Son prefijos matemáticos. Creo que tenemos una tabla de eso también. Acá podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Más fácil empezar por el diagrama de cuerpo libre. Acá está el elevador. Transporta 1000 kilogramos. La masa del elevador más la carga que transporta son 1800 kilogramos. Entonces la masa total son 1800 kilogramos. Pero a nosotros nos interesa el peso, que es masa por gravedad. 17.640 newtons. Ese es el peso del elevador más la carga. ¿Y ese peso hacia dónde va? Hacia abajo. 17.000 es una fuerza que va hacia abajo, porque el peso siempre va hacia abajo, ¿no? 640 newtons. ¿Qué más? Una fuerza de fricción constante de 4000 newtons retarda su movimiento hacia arriba. O sea que si el elevador se quiere mover hacia arriba, hacia abajo hay una fuerza de fricción que está retardando ese movimiento. Y esa fuerza de fricción vale 4000 newtons. ¿Sí? ¿Qué tiene que haber para que el elevador se mueva hacia arriba? ¿Qué es lo que jala los elevadores hacia arriba? Un sistema de cables y poleas. Pero tiene que haber una fuerza de tensión, ¿verdad? Pero no la conocemos. Dice el problema, ¿qué potencia mínima en kilowatts y caballos de fuerza debe entregar el motor para levantar el elevador completamente cargado con una velocidad constante de 3 metros por segundo? Entonces la potencia, de acuerdo a mis fórmulas, tenemos dos fórmulas, ¿verdad? Acá están, perdón. Trabajo partido tiempo y fuerza por velocidad, cualquiera de las dos. En este caso me conviene más la de fuerza por velocidad porque el tiempo no lo conozco. La velocidad sí, 3 metros por segundo, pero necesito la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? La fuerza de tensión de los cables del elevador. ¿Y cómo la encuentro? Diciendo sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque el movimiento es constante, no hay aceleración. Positiva está la fuerza y negativos están estos dos, 17.640, el peso total del elevador más su carga y la fuerza de fricción que retarda el movimiento. Esto es igual a 0. Las otras dos pasan del otro lado a sumar y ya obtengo la respuesta de una vez. 21.640 newtons. Esa fuerza de tensión es la que utilizo acá para encontrar la potencia. Entonces ya puedo decir que potencia es igual a fuerza por velocidad. 21.640 por la velocidad 3. Potencia, hago esta multiplicación, 64.920 watts. ¿Sí? Pero el problema no me está pidiendo watts. Esa es la potencia, ya la encontré, pero el problema me está pidiendo kilowatts. Entonces multiplico esto por 1000 watts. Tiene un kilowatt. Elimino watts con watts y solo se divide esto entre 1000. Y sabemos que eso nos va a dar una potencia igual a 64.92 kilowatts. Esto no lo pide el problema. Pero no es lo único, porque también nos está pidiendo en caballos de fuerza. Entonces acá hacemos una conversión de unidades con el factor. Tenemos que la potencia
es 64.920 watts. Esto lo multiplicamos por el factor, ¿se recuerdan? La hoja anterior. Un HP es 746 watts. 746 watts es un HP. Eliminamos watts con watts y ya nos queda potencia igual a 87.02 caballos de fuerza. Esa es la potencia que debe entregar el motor del elevador para levantarlo, ¿verdad? A una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Sí? Así es como manejamos la potencia, pero siempre vamos a necesitar toda la teoría aprendida antes de esto, desde leyes de Newton, trabajo, energía, etcétera, dependiendo las condiciones del problema. Ahora veamos este. Un cable impulsado por un motor levanta por una pendiente de 30 grados a un esquiador de 70 kilogramos de masa. Bueno, aquí está el esquiador, aquí está la pendiente de 30 grados. Digamos que aquí viene el esquiador, ¿verdad? Lo voy a dibujar solo como una masa. El cable, acá hay un cable que ejerce una fuerza de tensión, porque este está conectado hasta arriba y está jalando al esquiador en esta dirección. Lo está jalando. La pregunta es, ¿cuánto trabajo se necesita para jalar los 60 metros hacia arriba? 60 metros hacia arriba de la pendiente sin fricción. Ojo con eso, no hay fricción, con una velocidad de 2 metros por segundo. Y el inciso B dice qué potencia debe tener un motor para realizar esta tarea. Bueno, entonces, trabajo y potencia. Encontrando trabajo, posiblemente encontremos potencia, dependiendo. Empecemos a resolverlo. Entonces, ¿qué necesitamos primero? El trabajo. Y sabemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. El desplazamiento ya lo tenemos, solo necesitamos encontrar la fuerza de tensión. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, vemos que la única fuerza que genera trabajo es la tensión. La fuerza que se opone, como no hay fricción, es la fuerza de la componente X del peso, que es el peso por coseno de 30 grados. Esto viene de la teoría que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, por la tercera ley de Newton, la tensión es igual a la componente X del peso, ¿verdad? El principio de acción y reacción. O también haciendo una sumatoria de fuerzas igual a cero, porque el movimiento es constante. Entonces no hay aceleración. Entonces decimos que la tensión es igual al peso, la componente X del peso, que sería la masa, por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces la tensión es igual a la masa del esquiador, 70 kilogramos, por la gravedad por el coseno de 30 grados. La tensión es igual a 594.09 newtons. Esta tensión es la fuerza, ¿verdad? Entonces con esto ya podemos encontrar el trabajo. Decimos trabajo es igual a fuerza por distancia. 594.09 por distancia, que son 60 metros. Trabajo entonces es 35.645.4 joules. Este es el trabajo que debe de realizar la cuerda para levantar al esquiador.
Y para moverlo toda esa distancia es 60 metros, ¿verdad? Por eso es que sale un trabajo alto, porque la distancia es alta. Porque el trabajo es directamente proporcional no solo a la fuerza, sino a la distancia también que recorre. Entonces, es cierto que el esquiador tiene una masa pequeña, pero lo tiene que mover 60 metros. Entonces, por eso se requiere bastante trabajo. Teniendo trabajo, podemos encontrar potencia, pero nos damos cuenta que si usamos la fórmula de la potencia que dice trabajo partido tiempo, no conocemos el tiempo. Entonces, nos conviene más utilizar la fórmula que dice potencia es igual a fuerza por velocidad, porque la fuerza sí la conocemos. Es la tensión que encontramos de 594.09. Entonces, potencia es eso, 594.09 por la velocidad que la da el problema, 2 metros por segundo. Entonces, potencia es igual a 1188.18 watts. ¿Sí? Como acá no nos habla de alguna unidad de medida específica, nosotros utilizamos por defecto los watts, ¿verdad? Entonces 1188.18 watts de potencia. Necesita el motor que está impulsando este cable hacia arriba, ¿verdad? Que está jalando al esquiador. ¿Sí? Y ahí tenemos resuelto el problema también. Trabajo y potencia. Vamos a pasar a este otro penúltimo problema antes de finalizar la clase. Requiere un poquito más de razonamiento, ¿verdad? Dice, mientras una persona corre, disipa casi 0.6 joules de energía mecánica por cada paso por kilogramo de masa en el cuerpo. Si una persona de 60 kilogramos desarrolla una potencia de 70 watts durante una carrera, ¿qué tan rápido está corriendo la persona, considerando un paso de carrera de 1.5 metros de longitud? Bien, no está tan difícil como se ve. Se trata de analizar qué es lo que pasa. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué tan rápido está corriendo la persona? Estamos buscando una velocidad, ¿sí? Nuestro problema lo vamos a resolver cuando encontremos una velocidad. Pero que hay muchas cosas involucradas. Hay trabajo, hay potencia, energía. ¿Cómo vamos a encontrar la velocidad? No hay tiempo, hay una distancia también, 1.5 metros de longitud. Entonces tenemos que relacionar la velocidad con estos conceptos. Y la manera de relacionarla es esta, a través de la potencia, porque la potencia es fuerza por velocidad. Entonces, si yo logro despejar esta fórmula y digo velocidad es igual a potencia partido fuerza, con esto voy a resolver el problema. Pero el inconveniente es que aquí solo puedo hallar la potencia, aún no puedo hallar la fuerza. Pero la fuerza la puedo encontrar de esta fórmula, del trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces fuerza es igual a trabajo partido distancia. ¿Sí? Aquí obtengo la fuerza y teniendo la fuerza ya voy a la otra fórmula a encontrar la velocidad. Pero primero hablemos de la potencia. Dice acá que una persona de 60 kilogramos desarrolla una potencia de 70 watts. 70 watts. Esta es la potencia durante una carrera. Después dice que una persona disipa 0.6 joules de energía mecánica. La energía mecánica la relacionamos con el trabajo por los teoremas que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, este es el trabajo, 0.6 joules. Pero esos 0.6 joules son por cada kilogramo. Y la persona tiene 60 kilogramos. Entonces el trabajo total es 0.6 joules por los 60 kilogramos de la persona. Porque es 0.6 joules por cada kilogramo. Entonces, ¿cuál es el trabajo total? Son 36 joules. Ese es el trabajo total de una persona de 60. Ese trabajo lo tengo acá. Y la distancia ya la tengo.
porque la persona corre 1.5 metros en un paso de carrera y es suficiente para analizar cuál es la fuerza necesaria. Entonces aquí obtengo que fuerza es igual a trabajo partido distancia, o sea 36 joules dividido 1.5 metros de longitud. Esto me da una fuerza de 24 newtons. Teniendo la fuerza y conociendo la potencia, ya puedo encontrar la velocidad. Velocidad es potencia. La potencia de 70 watts que me da el problema, dividido la fuerza que acabo de encontrar, que son 24 newtons. Y con esto entonces obtengo una velocidad igual a 2.92 metros por segundo. ¿Sí? A esta velocidad está corriendo la persona, tomando en cuenta cuál es la energía que está gastando y cuál es la potencia que desarrolla al correr. No necesitamos usar cinemática en este caso, ni leyes de Newton, solo relacionar los conceptos de trabajo, energía y potencia. ¿Sí? Sí, es una velocidad alta porque es una carrera, ¿verdad? La persona va corriendo, entonces sí, puede recorrer a casi 3 metros por segundo, ¿verdad? Pero es importante que ustedes vean, visualicen cómo se fueron combinando los conceptos para llegar a la solución del problema. Bien, bueno. Para finalizar con este tema, entonces vamos a resolver un ejercicio que está en la hoja de trabajo. Vean, dice un piano de 3.5 kilonewtons. Ojo con esto, aquí tenemos otra vez el prefijo kilo, ¿verdad? Peso igual a 3.5 kilonewtons, que equivalen a 3.500 newtons. Levantado por 3 trabajadores con velocidad constante, ojo con eso, no hay aceleración. Primera ley de Newton, de que se requiera. Hasta un departamento 25 metros sobre el nivel de la calle, desplazamiento 25 metros, utilizando un sistema de polea sostenido en el techo del edificio. Cada trabajador es capaz de entregar 165 watts de potencia. Entonces, un trabajador entrega 165 watts de potencia. Y la eficiencia de las poleas es 75%, de tal modo que 25% de la energía mecánica se pierde debido a la fricción de la polea. Ignorando la masa de la polea determina el tiempo requerido para levantar el piano desde la calle hasta el departamento. Bien, un trabajador entrega 165 watts, entonces 3 trabajadores, ¿cuánto entregan? 495 watts. Pero dice el problema que parte de la energía se pierde, de modo que no están levantando el piano al 100% de su capacidad, al 100% de la potencia, sino que solo al 75%. Entonces multiplicamos esto por 0.75. Entonces la potencia total que entregan los 3 trabajadores a una eficiencia del 75% es 371.25 watts. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo requerido para levantar el piano desde la calle hasta el departamento? Entonces, para encontrar el tiempo, antes necesitamos encontrar el trabajo. Fuerza por distancia. Trabajo es igual a la fuerza, que sería el peso, 3.500 newtons por la distancia, 25 metros. Trabajo es igual a 87.500. Bien, vamos a hacer una pequeña corrección acá, ya que el porcentaje dice acá, vean el problema, la energía mecánica se pierde 25%, entonces aquí quiero pedirles una disculpa porque cometí un pequeño error.
El 75% no se le aplicaba la potencia, sino que se le aplica al trabajo. Entonces acá sería multiplicar esto por 0.75 y este es el trabajo. Esto nos da 65.625 joules de trabajo. La potencia entonces se queda acá en 495 watts. Tengo potencia y trabajo y mi fórmula me dice que me dice que potencia es trabajo partido tiempo. Entonces tiempo es igual a, despejando esta fórmula, tiempo es igual a trabajo partido potencia. O sea, 65.625 dividido la potencia, 495 watts. Entonces, tiempo igual a 132.58 segundos. ¿Sí? Pero esto lo podemos visualizar mejor si lo convertimos a minutos, ¿verdad? 132.58 lo dividimos entre 60 segundos que tiene un minuto, son 2.2 minutos. Entonces podemos responder con cualquiera de las dos. 2.2 minutos se van a tardar los 3 trabajadores para levantar este piano de 3.500 newtons, una distancia de 25 metros sobre el nivel de la calle. ¿Sí? Es lo que nos pide el problema, utilizando nuevamente conceptos de trabajo y potencia. Muy importante tener claro todo esto. Muy bien. Acá finalizamos entonces con este tema de trabajo, energía y potencia. Hasta acá llegamos para el segundo examen parcial que estaremos realizando el día lunes 4. Ya lo habíamos hablado. El contenido entra hasta acá. Y con esto ustedes están en capacidad también ya de resolver la hoja de trabajo, energía y potencia, que pueden descargar de la plataforma, resolverla y entregarla con la metodología que han estado entregando las anteriores. ¿Sí? Vamos a tener una clase en vivo antes del parcial, probablemente va a ser el día sábado o domingo. ¿Sí? Yo les voy a avisar vía WhatsApp qué día nos vamos a reunir para poder resolver las dudas respecto a cualquiera de los temas del segundo parcial. Entonces por el momento lo dejamos acá, que estén muy bien, hasta la próxima.